Torrelaguna Radio. Hola a todos, bienvenidos a Torrelaguna Radio. En el día de hoy conversamos con José Pérez Muñoz, un vecino al que tenemos un gran aprecio y que es un apasionado de la historia de Torrelaguna. Pero antes, como es habitual, damos paso al saludo de hoy. Amigo y compañero Carlos, muy buenas. ¿Quién nos saluda hoy? Hola Nuria, muy buenas a todos. Hoy nos saluda Natalia Espinosa Torres, otra gran amiga de nuestro canal. Natalia, adelante. Muy buenas a todos los oyentes de Torrelaguna Radio. Primero quería dar las gracias a Nuria y a Carlos por contar conmigo en este nuevo programa. También quería daros la enhorabuena por contribuir de una labor tan bonita para que todos podamos conocer más cosas de nuestro pueblo, de nuestra villa y de las grandes personas que habitan en él. En este mes de febrero, mes del amor, os deseo a todos mucha alegría para seguir adelante y mucho amor de todas aquellas personas que nos quieren. Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo. Bien, pues vamos ya con el programa de hoy. Llegada su jubilación, tras toda una vida en el canal de Isabel II, José Pérez dedica ahora su tiempo libre a dos de sus grandes pasiones, Torrelaguna y su historia. Así, desde el año 2012 ha publicado varias obras centradas en nuestra villa. Una extensa bibliografía de la que vamos a conocer más detalles con él. Don José Pérez, muy buenas. Muy buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Bienvenido a Torrelaguna Radio. Muchas gracias. Pepe, nacido en Torrelaguna y toda la vida viviendo aquí, ¿qué te llevó a escribir sobre el pueblo? Cuando ya me planteé el prejubilarme, dije, ¿y qué voy a hacer yo ahora, cuando me levante y no tengo nada que hacer? Pues eso te podía causar algún pequeño trauma, ¿no? El quedarte sin hacer una actividad. Entonces decidí hacer algo que no tuviese ninguna relación con lo que yo acababa de hacer en el canal de Isabel II. Sí, algo novedoso. Totalmente distinto. Ajá. Y ya te he dicho que no, yo nunca me había dedicado a esto de la investigación, ni mucho, o sea, había investigado sobre mi trabajo, ¿no? No sobre temas de Torrelaguna, sobre temas técnicos y el desarrollo habitual de... Sí, para ponerte al día de tu labor en mi labor. Pues estaban arreglando la carretera del Berrueco. Ajá. Y entonces yo me vi unas vueltas por ahí y vi unas conducciones que eran de la primera conducción que trajo el agua al convento de Torrelaguna. Entonces, pues, yo tiré para arriba y varios días y tal, y lo localicé y hice un plano, lo replanteé y lo pasé a un topográfico y pues, bien, y ahí se quedó. Entonces, pues, a mí me habían hablado de las minas cuando de joven estuve yo trabajando en el ayuntamiento y entonces había una serie de personas pues que eran mayores y me hablaron de cosas de Torrelaguna, que luego a lo mejor te las digo, sobre las minas, sobre la Fuente Gorda, sobre el ferrocarril que iba a venir, pues sobre cosas de la guerra civil, o sea, lo que eran personas mayores que yo hablaba con ellas y me lo decían y algunas cosas pues las apuntaba. Digo, pues voy a estudiar esto. Dije, esto tendrá que estar escrito, de esto tiene que haber documentación. Sí. Y entonces, pues, miré a ver si existía el archivo de Torrelaguna, por dónde estaba el archivo, porque yo me acuerdo de cuando estuve en el ayuntamiento que había un archivo en el ayuntamiento, donde está el ayuntamiento ahora, ahí había una estantería y un archivo. Entonces, pues me dijeron que aquí no había archivo, que se lo habían llevado a Madrid. Me dijeron dónde estaba, en el archivo regional de la Comunidad de Madrid, pues allí que me fui. Y yo, pues, no, te digo que, repito, que no había estado yo nunca en esos menesteres. Y fui allí. Te digo, ahí por tirar del hilo y empezar a indagar y investigar sobre aquellas curiosidades que te habían contado en aquel momento. Y ahí es donde se desencadenó todo, ¿verdad? Y a las personas que estaban allí, las archiveras, pues les dije a lo que iba. Yo no tenía ni idea. Y, pues, mire usted, pues aquí tenemos un libro que es el índice del archivo de Torrelaguna, pues estaba en un libro gordo así, pues estaba el índice de, pues no sé, el año 1970 y un poco así, muy sintetizado, los temas. Entonces, pues esto y cómo lo veo y tal, pues mire, esto está en unas cajas que se llaman signaturas y tal, no sé cómo. Entonces, pues yo me apunté el siglo XVIII, XIX,
me tuve que hacer allí un papel como investigador, no sé qué. Bueno, entonces, lo primero que empecé fue, como te he dicho, por lo del agua, del abastecimiento del agua, la salida de aguas al convento franciscano. Ajá. Pero, amiga mía, pues yo empezaba ya a ver, y sí que aparecían cosas, y yo lo anotaba, asignatura no sé cuánto, 14.000, me parece que eran 14.000 y pico, pues no sé qué, tomo no sé cuánto, pues aquí dice esto, que aquí no sé qué, pues todo eso yo empecé a recopilar. Pero a los 5 o 6 días ya de estar allí sobre el tema del agua, pues iba leyendo, según iba leyendo yo en los papeles, los diarios de sesiones y todas esas cosas, las facturas y todas las cositas que aparecen, los documentos, pues iban apareciendo otros temas. Pues el ferrocarril, la fuente de la Hortanilla, el telégrafo, por ejemplo, por decir una cosa, me hizo llevar pues lo que estaba haciendo sobre el agua, otro cuaderno aparte sobre lo que iba viendo del ferrocarril, de la fuente de la Hontanilla y toda esta serie de cosas, pues ya otros 2 cuadros. Entonces pues ya tenía mucha documentación. Que dije, pues esto también hay que plasmarlo. Y entonces ya aquello, me empecé a olvidar de la empresa donde estaba y me dediqué totalmente a ese rollo. Sí, o sea que aquello ya te llenó tanto como para que, bueno, pues la prejubilación la ocupaste con estos otros temas y así es como empezaste. Y ya no me volví a acordar de... Bueno, me acordé de que trabajaba en el canal porque siempre te acuerdas, pero que ya esto me llevaba todo el tiempo. Siempre cuando uno pues empieza a indagar sobre cosas de nuestras raíces, ¿verdad? Pues parece como que te motiva más. No es lo mismo que un tema que no tiene nada que ver contigo. Supongo que para ti sería también eso un elemento motivante, ¿verdad? Que fuera de tu pueblo. Y entonces pues ya lo monté en el ordenador, lo hice en Word, lo llevé a una imprenta y salió, y entonces ya lo encuaderné, lo puse un muelle y tal, y entonces se lo llevé a Mariano, ¿sí? Digo, mira Mariano, esto y tal, y nada. Bueno, pues resultado que Mariano lo leyó y dice, joder, que está bien y estas cosas. Y dice, pues ¿por qué no haces un libro? Claro. ¿Cómo me voy a meter yo en esta historia, Mariano? Y dice Mariano, dice, esto se tiene que dar a conocer, ya sabes lo que es Mariano. Y entonces, pues ya le llevé ya al impresor, pero claro, se lo llevé en Word, en un pendrive, y claro, pues tampoco había que montarlo porque hay programas para hacer esto, para hacer un libro. Sí, había que maquetarlo, ¿verdad? Bueno, pues con el impresor y tal, pues al final salió el libro. Y entonces, pues al sacar el depósito legal, tuve que dejar un libro, había que dejar 2 libros, uno para la Biblioteca Nacional y otro para el Archivo de la Comunidad. Para la Biblioteca de la Comunidad que está ahí pegada en el la mismo Biblioteca edificio. Regional, que está ahí del Archivo Regional, justo. Entonces dejé allí 2 libros y bueno, pues ahí empezó la cosa. Y bueno, pues ya. Y así es como empezaste a escribir. Exactamente. A día de hoy nos has contado cómo nació y cómo surgió tu primera publicación, pero después has hecho otras pocas. ¿Cuántas publicaciones tienes hasta la fecha, Pepe? Luego hice otra cosa que era muy curioso, que a mí me sonaba, y era el catastro en Ensenada. Y entonces pues, me fui al archivo histórico, y allí pues tomé notas y tal, y bueno, pues luego el caso que emite con toda la documentación sobre lo que escribieron sobre Torrelaguna, los señores que estuvieron haciendo el catastro, y lo publiqué. Y entonces al final hice unos gráficos sobre las actividades que había, los negocios, la producción que había, y entonces el mismo procedimiento. Saqué el depósito legal a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca de la Comunidad de Madrid. Pues ya un poquito más tarde, Pepe, te metiste con otra publicación, ¿verdad?, sobre el reloj de la torre de la casa del ayuntamiento, ¿verdad?, y los relojes de Canseco en España. Y era curioso porque al final el hombre, el señor Canseco, era un tío muy peculiar y montó muchísimos relojes por España. Y bueno, pues quedó ahí el reloj. Y bueno, pues es muy curioso. Ya te digo, por las cosas que sobre el personaje, para la época que estamos hablando, la cantidad de relojes y el dinero que se gastó el ayuntamiento en adquirirle, los medios de transporte y toda esa serie de cosas que está documentado. Luego y después ya te metiste con la figura de un torrelagunense, de Juan Sanz Prieto, ¿verdad? Con el otro estudio. Sí, exactamente. Esto fue una cosa que me llamó mucho la atención porque yo tenía recuerdos de cuando
vuelvo a repetir, cuando estuve en el ayuntamiento, de que hablé con familiares de este hombre, me contaron de Juan Sanpeto, me contaron completamente sus hermanas, me contaron la historia de la vida de él, y bueno, pues yo había también leído algunos libros sobre la guerra de África, y todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues dije, voy a hacer esto. Y fui a ver a Juan, el boticario, que se ha muerto hace poco tiempo el hombre. Le dije que si iba a hacer esto, que si tenía algún problema. Ellos me iban a poner algún problema, porque al fin y al cabo eran familiares. Claro, le dijo que no, al contrario, encantado. Y entonces, pues, me metí aquí, pero ya era más complicado la cosa, porque había que pasar con archivos del Ministerio de Defensa. Amigo. Y entonces, pues la historia de esta gente está muy deslocalizada, ¿no? En un sitio solo no lo encuentras. Ya. Me supuso, me tuve que identificar, firmar para lo que quería hacer, para que me diesen los datos, tuve que ir solicitarlo a través de los correos y tal, del archivo de Ceuta, de Segovia, fui a Guadalajara, al archivo de Segovia, a Guadalajara, a este pueblo Villaviciosa de Odón, al Ministerio de Defensa de Madrid, a la Biblioteca Nacional, al archivo de Torrelaguna, que también allí cuesta su historia. Bueno, esto me llevó mucho tiempo, me llevó también bastante tiempo. Al final hice un librito. Y bueno, pues a mí fue una cosa que además me gustó, porque era una persona, ya era como una biografía de un personaje de aquí de Torrelaguna, que aunque se murió joven y tal, pues por aquí por donde pasó, pues dejó un poco de huella. Sí, a lo mejor era desconocido, pues a ti te apetecía indagar un poquito y dejar ahí escrito, ¿verdad?, para que la gente le pudiera conocer un poquito más. Y por último, hasta donde yo sé, Pepe, el último trabajo que has hecho es un estudio sobre el Día de la Provincia, que era un día grandioso, que se celebraba y acudían personalidades, había muchos actos, muchísimos homenajes, y en Torrelaguna se celebró este día en el año 1960, ¿verdad? 60, exactamente. Yo me acuerdo de ver cuando inauguraron el monumento a Cisneros, el busto a Cisneros ahí en el cuartel, que hay una de las fotografías que está por aquí, y bueno, fue un día muy grande para Torrelaguna, sí, fue un día grande, y además, muy bien. Y luego hice otro trabajo ya, que por eso no le he puesto en ningún lado, sobre la hermandad de la Virgen de la Soledad, de cuando se forma la hermandad, de 1600 y pico, de la gente que tiene, cómo se reforma la iglesia, la ermita en este caso. Pero ese no lo tienes publicado. No, eso lo se lo he dado por allá pues, a pocas personas y ya está. Ya. O sea que tienes 6 publicaciones y un estudio inédito. Exacto. Eso es lo y Pepe, las tiradas que haces de cada publicación, como nos has contado, las costeas tú y son reducidas. Pero las personas que quieran leer y que quieran aprovechar estos estudios que tú has hecho para saber más de todos estos temas, ¿cómo pueden hacerlo, Pepe? ¿Cómo pueden conseguir o acceder a una de esas publicaciones? En la biblioteca de aquí, en la biblioteca Juan de Mena, aquí de Torrelaguna, pues hay yo he donado unos libros de todo, un libro de cada tema que he hecho. Ahí se pueden leer, me supongo que la gente pues lo habrá ido a ver. Y luego pues también hay otros en este he dejado también alguno donde turismo, pero eso van allí la gente para consultarlos. Para consultarlos allí, eso es. Sí, o sea, no para como hay en la biblioteca, y lo puede tener acceso a la gente y se lo lleva a su casa. Y entonces, pues ahí está. Y claro, como yo los tenía que pagar, pues también las tiradas eran reducidas. Claro, normal. Que tampoco lo hice, porque al final podía haber hecho más y a lo mejor los había vendido, pero tampoco yo no tenía necesidad de negocio no tenías un lucrativo, ¿verdad? Yo no pensaba hacer negocio. Muy bien, pues entonces lo repetimos para que cualquiera que pueda estar interesado le quede clarito que en la oficina de turismo pueden ir y consultarlos. Y en la biblioteca de Torrelaguna, la biblioteca Juan de Mena, pues además les prestan esos libros para que se los lleven a su casa durante un mes y los puedan leer tranquilamente o tomar notas, en fin. Y bueno, pues nos has hablado bastante y amplio de las fuentes que tú consultas para hacer los estudios, pues nos has hablado del archivo regional, de la biblioteca regional. ¿Te ponen las cosas fáciles, Pepe, cuando uno quiere dedicarse a investigar y es como tú, pues nuevo en el asunto? ¿Es fácil acceder a este mundo o es complicado? No, yo de verdad, en los sitios que he estado, he tenido
vamos, una ayuda, pero al máximo, ¿eh? Donde me podían ayudar, o sea, a lo mejor no entendías la letra, porque tampoco es muy fácil entender la letra, porque una cosa estaba en castellano antiguo y otros escribanos hacían una letra tan inclinada que era de miedo. No había Dios que la leyese. Claro, una caligrafía ahí más complicada. Y luego, pues en el Ministerio de Defensa también estuve en un cuartel ahí cerca de la Moncloa y allí pues estuve con un capitán, le dije lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo sobre el comandante. El hombre se desvivió, pues me puso allí un oficial, estuvo ahí conmigo. A lo último a ese hombre le regalé un libro. Claro. Sí, me dijo que se lo dejase. Me dijo, déjala aquí en el archivo. Digo, quédate con él para ti, por lo bien que me has atendido. Porque allí, pues no he ido nunca. Y allí yo creo, hablo por experiencia, me recibieron así como se dice, con los brazos abiertos, perfectamente. Y muy agradecida al final. Te lo decía porque me parece un ejemplo muy muy bonito y muy provechoso el tuyo, ¿no? Que cuando ya ves que, bueno, pues que estás terminando tu etapa profesional, todavía te encuentras bien y con fuerzas y que, igual que has hecho tú, podría hacer más gente. Entonces me quería yo informar de si era accesible, o porque muchas veces pensamos que el tema de investigar pues es para eruditos y gente que tiene muchos estudios y buenas carreras y demás, y bueno, pues al explicar tu ejemplo, pues pienso que puede servir a otras personas que a lo mejor se encuentren pues en las mismas circunstancias, con ganas de hacer algo, de invertir el tiempo y bueno, pues de alguna manera que les quede claro que según tu ejemplo pues no es algo imposible ni complicado, ¿verdad? El único problema que hay, por ejemplo, para ir al archivo de Torrelaguna, pues es que te tienes que desplazar allí, porque llevar allí un coche, el problema del aparcamiento, de la hora, de toda esta serie de cosas, estos requisitos que hay en Madrid y todas estas dificultades que tiene el coche para ir allí. O sea, te tienes que levantarte de aquí a las 7 de la mañana para llegar allí a las 9 de la mañana cuando abre. Y luego, pues está claro que el esfuerzo sí que lo lleva implícito, vamos, pero que, en fin, que se puede acceder a ello igual que lo has hecho tú, sin que te pidan ser un erudito, vamos. Eso lo he criticado yo, que se llevase en el archivo y no le hayan digitalizado. O sea, sería una labor de chinos y costaría mucho lo que quiera, pero y que se pudiese tener acceso a través de como en la Biblioteca Nacional, que está digitalizado los medios aunque en algunos están muy obsoletos porque era lo que había, pero ahí lo ves, ¿no? Y entonces pues otros con pendrive y pues ya más actualizados, ¿no? Pero que no era digitalizado eso, yo no sé el ayuntamiento cómo se los dejó llevar. Lo he dicho más veces, o por qué se lo llevaron, y eso no dejaron aquí una especie de copia o alguna cosa. Pepe, muy buenas. Dime, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Después de tantos años recopilando información y materiales de Torrelaguna, imagino que tendrás una colección muy importante, ¿no? De recortes de prensa, de noticias y de historias, ¿no? De Torrelaguna. Sí. Pues es cierto, aquí en el ordenador pues tengo muchas cosas, además las he puesto por los años y bueno, pues hay cosas que bueno, pues ahí están, sí. Y de todas estas publicaciones, Pepe, que has hecho, ¿cuál es la que a ti más te ha llenado, la que más te ha gustado hacer? Pues como hay unas cosas que no las has vivido mucho, que te caen de largo, ¿no? Pero yo, como he dicho antes, tuve mucho trato con la familia, con el hermano con don Felipe el Boticario, que me contaba la historia de su hermano, que yo tenía 19 años y tal, y yo se lo preguntaba y estaba deseando de contar, y cuando estuve con ellos y tal, les dije que eso, y como personal y ya como una biografía de una persona fue la que más me gustó. Y también muy interesante la primera publicación, que es la que yo más conozco, que es la de las rutas, de las minas del agua, y la del tren, que Torrelaguna se quedó sin tranvía y sin tren. Pues claro que sí. Es que en unos momentos sobre el tren, en España a mediados del siglo XIX, pues viene el boom del tren. Sí. Y querían que el tren fuese por todos los sitios, y por todos los sitios no podía ir. Claro. Entonces, aquí en Torrelaguna, de hecho hay unos trabajos y están las excavaciones por ahí por la Caleriza, por cerca de la depuradora, y por ahí hay excavaciones y está documentado todo de lo que se hizo, ¿no? Pero claro, el poner un tren por aquí, pues siempre hay la población y tal. Y yo me leí una tesis doctoral de una persona que hizo un trabajo sobre los ferrocarriles españoles, para buscar una cosita de Torrelaguna, y entonces aquí
esa mujer dijo que se iba a preparar una estación que iba a contar con talleres y tal, con lo cual debía ser importante, pero luego pues la orografía también influye mucho, ¿sabes? Porque sí, no era fácil. De Madrid a Torrelaguna, pues muy bien, todo casi llano, pero de Torrelaguna hacia arriba, claro, pues ya la orografía cambia, túneles y cosas, obras más costosas. Sí. Y las minas del agua, Pepe, que también son muy interesantes de que la gente las conozca. Las minas del agua, lo interesante las minas es posterior, porque es del siglo XIX mediados, ya cuando empiezan a hacer lo que es las minas, lo que se conoce como minas. Sí. Y las galerías, por donde cortaban agua. Pero lo que es fundamental y lo que tuvo su mérito es hacer la primera captación, las dos captaciones que hacen en los regueros para traer el agua rodada al convento. Al convento. El agua venía sobre tejas, sobre madera, un acueducto del que hablan, de que hay mucha constancia de él, de que se sale el agua y con los hielos pues se desarma, y están ahí todavía los escombros. Y entonces, pues eso es lo que tiene mérito, por dónde venía la conducción. Y llevaba el agua al aljibe que había ahí en el depósito, que yo he conocido personalmente el aljibe. Es que, bueno, pues eso es, las personas que han leído el libro, pues es muy curioso, porque el convento convento tuvo su influencia. Y aparte había monjes que transmitían la sabiduría, porque eran gente con muchísima cultura. Aquí en Torrelaguna, según las cosas de documentación que hay, aquí se estudiaba como especie de letras, filosofía y otras cosas, y este convento estaba relacionado con el de la Cabrera, y allí en la Cabrera se estudiaba matemática y otras cosas. Y aquí se estudiaba el San Antonio de la Cabrera. Y aquí es que había 50 y tantas personas en el convento, entre curas, legos, no me acuerdo exactamente porque, oye, no te puedes acordar de todo. Claro. Pero había 50 y tantas personas. Y hay yo no sé si fue Pons o Maldot que describe cómo era el convento. Cuando vino, no sé si Pons o Maldot, en Viaje de España o Diccionario Geográfico de España, me parece que se llama, estoy hablando de cabeza y seguramente diré algún disparate. Entonces habla sobre cómo era la portada, y incluso habla del Cristo de la Salud, del Cristo que contemos de la Salud que está en la parroquial. Sí, es curioso eso. Sí. Y eso lo pongo porque es una especie de es historia de Torrelaguna, quieras o no. Sí. Pero a mí lo que me lleva es la primera captación. Y sobre las primeras captaciones también hay muchos documentos escritos sobre ello, porque hablan de leguas, no sé si hablan de una legua o media legua, no sé. Y entonces, pues cómo se traía el agua, cómo venía el agua rodada por ahí, y luego más cosas de la fuente, pero bueno, eso es cuestión del libro y que lo quiera ver o quiera saber, pues que vaya a la biblioteca, lo tiene fácil en la biblioteca, lo puede leer. Y ahí leer. Sí. Son cosas curiosas de Torrelaguna. Bueno, Pepe, pues ya para acabar, hay una pregunta que se ha convertido en un clásico de nuestras entrevistas, y es la del rincón favorito. ¿Cuál es el rincón favorito de Pepe, de Torrelaguna? Creo que en Torrelaguna hay muchos rincones y muy buenos. A mí me parece, no quiero decantarme por ninguno, pero yo creo que Torrelaguna tiene mucha historia, hay que conocerla. Bueno, Pepe, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el día de hoy y te animamos a que sigas investigando y poniendo en valor la gran historia que tiene Torrelaguna. No te he preguntado, pero ¿que estás en alguna publicación ya o qué? ¿Estás preparando alguna próxima? Iba a hacer una cosa, pero es que ya voy cogiendo años. Iba a hacer una cosa sobre la vida del hermano Crisanto, que además era hermano de una tía mía. Y tengo un montón de papeles del hermano Crisanto, pues que muy grande. Y claro, eso hay que organizarlo. Claro. Y darlo su tono, su sentido. Pero claro, ya tengo también muchas cosas que colocar en el ordenador. Sí. Porque todo esto que te estoy diciendo pues lo tengo que guardar para mis hijos que lo guarden, ¿no? He escrito también la vida de mis padres. Muy bien. He escrito mi vida entera. Unas memorias, muy bien. Unas memorias, y bueno, pues no paro. Entonces, pues a ver si soy capaz de esto del hermano Crisanto, de hacerlo, y si no, pues ahí se queda. Pues si le acabas dando forma a la historia del hermano Crisanto, que además tiene una calle también en Torrelaguna. Sí. Pues nos la cuentas aquí en Torrelaguna Radio. Sí, pero ya vuelvo a repetir que tengo ya pocas ganas de hacer nada, porque también hay una cosa,
se ha jubilado mi mujer, ya es una cosa personal de mi vida, y entonces me gustaría pues conocer España, vamos, irme por ahí de vez en cuando, como me estoy yendo cuando puedo, que ahí se termina esto de la epidemia, del virus del COVID, y entonces pues irte y recorrer España, que España también tiene muchas cosas y muy bonitas. Y de todos los sitios se aprende. De todos los sitios, y viajar es la mejor terapia para disfrutar de la vida. Sí, viajar y preguntar y hablar con la gente de lo que es la España, la rural, la de las ciudades, la vacía, la ocupada y la medio llena. Sí. Muy bien, Pepe. Así que eso es lo que hay. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis seguirnos en facebook.com/Torrelaguna Radio, YouTube, iVoox y también en Spotify. Un saludo para todos y hasta pronto.